14 cosas que debes saber antes de tener una chinchilla. Hoy os vamos a explicar 14 cosas que debemos saber antes de tener una chinchilla, ¿vale? Punto número 1, y el más importante de todo, ¿qué es una chinchilla? Pues mirad, una chinchilla es un pequeño mamífero, el que veis aquí, proveniente de los Andes, y si os fijáis se caracteriza por tener unas pequeñas orejitas con una amplia apertura, un pelo muy tupido, es uno de los pelos más tupidos que hay entre los animales, y una cola larga y robusta le caracterizan a este pequeño roedor. El punto número 2. Estos pequeños roedores pueden vivir hasta 20 años. Eso significa que van a pasar mucho tiempo con vosotros, por lo cual si queréis tener una chinchilla lo tenéis que tener muy claro. El punto número 3 es: ¿las chinchillas pueden convivir con los niños pequeños? ¿Alguno de vosotros tiene una chinchilla y tiene niños pequeños? Nosotros os aconsejamos que no. ¿Por qué? Porque los niños pequeñitos son muy propensos a toquetearlo todo, a curiosear, y las chinchillas son animales muy sensibles, que se les tiene que tratar con muchísima delicadeza. Entonces es mejor que para cuidarlas y manipularlas lo haga un adulto. Y si tenéis niños alrededor pequeños que las estresan, que las tocan, esto será muy perjudicial para ellas, con lo cual no os lo recomendamos. No sería vuestra mascota ideal si lo que estáis buscando es que acompañen a vuestros pequeños hijos. Punto número 4. ¿Qué pasa cuando hace tan buen tiempo y estamos en meses de verano que queremos irnos de vacaciones? Y nos preguntan continuamente, ¿me puedo llevar a mi chinchilla de vacaciones? La respuesta sería no. La chinchilla no es un animal el cual debamos de mover de un sitio para otro, porque lo que haríamos únicamente es estresarla. Si te vas de vacaciones y sabes que vas a pasar un largo periodo fuera, lo más adecuado es que llames a alguien o que tengas confianza o algún familiar para que te la cuide durante esos días que estés ausente. Porque ya te decimos, nuestra recomendación es que la dejes en un lugar seguro, que es su hogar. Punto número 5. Las chinchillas son muy sociables. Pensad que ellas en la naturaleza viven en colonias, con lo cual si tenéis una chinchilla y el espacio y las condiciones os lo permiten, podéis tener más de una. De hecho es aconsejable, porque veréis que estarán mucho más felices. Imaginaros por algún motivo que no podéis tener más de una. Es muy importante que tengáis claro que podéis pasar el tiempo suficiente con ellas, porque son animales que necesitan mucha compañía. Entonces, si sabéis que no le podéis proporcionar este tiempo, es mejor que no tengáis una chinchilla como animal de compañía. Antes de seguir, tenemos una pregunta de una oyente que nos dice, una persona que ha visto uno de estos vídeos, y nos pregunta, Marta Juárez, si se puede juntar o si pueden convivir en un mismo espacio una chinchilla y una cobaya. Esta pregunta os la responderemos al final del vídeo. Ahora sigamos con el punto número 6. Las chinchillas necesitan estar en un espacio muy amplio. Esta que tenemos aquí no es una jaula original de chinchilla, la hemos puesto para que las podáis ver bien. Pero las chinchillas tienen jaulas muy altas. ¿Por qué? Porque una chinchilla puede llegar hasta saltar 2 metros y les gusta mucho saltar de un sitio para otro. Entonces les tenemos que proporcionar el espacio suficiente para que puedan moverse, porque si no serán animales infelices. Punto número 7. Si hemos decidido o tenemos el espacio adecuado para que las chinchillas vivan en libertad, tenemos que asegurarnos de que primero tienen el espacio delimitado, debemos de poner algo para que no se nos escape y para mantenerlas seguras. Y punto número 2, debemos proporcionarle sombra. Pensad que las chinchillas no pueden estar con una temperatura superior a los 25 grados, con lo cual le tenemos que proporcionar sombra y líquidos, es muy importante. Punto número 8. Aleja el peligro de tu chinchilla. Si tienes en tu casa cosas como esta, un cable eléctrico, o como esta, unas tijeras en un espacio donde sabes que ellas van a pasar, aléjalo, no las dejes entrar, porque son roedores y como muerdan esto o como muerdan esto se pueden hacer mucho daño. Por lo tanto, asegura el espacio donde van a estar. Punto número 9. ¿Escuchas esto? Esto que hay aquí se llama tranquilidad. Y es lo que ellas necesitan, tranquilidad.
los ruidos estridentes o incluso gritarlas, como hacemos muchas veces en familia, las estresa, como a muchos animales. Por lo tanto, cuando estés con ellas, baja el tono, habla flojito y manténlas en un estado con poco sonido. Punto número 10. ¿Qué come una chinchilla? A ver, esta pregunta es un poco trampa, porque no es lo mismo qué come una chinchilla que qué quisiera comer una chinchilla. ¿Qué come una chinchilla? Puede comer alimentación natural, como por ejemplo esta que tenemos aquí de Naturalis, o puede comer un tipo de alimentación como Alpha Pro, que es pellet. ¿Qué es lo que come? Pues este tipo de alimentación, más verduras, más frutas. Ahora, ¿qué le gustaría comer a una chinchilla? A una chinchilla le gustaría comer frutos secos, cosas dulces y sobre todo le encanta el chocolate. ¿Se lo tenemos que dar? Para nada, por supuesto. Estos son como los niños pequeños. Si por ellos fuera estarían comiendo siempre golosinas, pero nosotros como padres debemos proporcionarles una alimentación adecuada. Pues esta es la alimentación adecuada. Punto número 11. ¿Qué os hemos dicho antes? Que son roedores. ¿Y qué necesitan entonces? Algo para morder. ¿Por qué? ¿Veis aquí que les hemos dejado unas cuantas cosas para morder? Porque necesitan desgastar sus dientes. Es muy importante esto. ¿Qué os puede servir? Pues como los utensilios que tenemos aquí. Podemos utilizar túneles de heno como estos, podemos utilizar estas bolitas que si os fijáis dentro tienen heno pero están recubiertas de ramas y esto lo van mordiendo, mordiendo, mordiendo y van desgastando y así contribuimos a su salud dental y que no muerdan otras cosas que no deben. Punto número 12. Su pelaje. Como veis tiene un pelo muy tupido. Y esto ha sido consecuencia de que sean animales muy perseguidos, con lo cual, porque veis está muy cotizado este pelo. Lo que debemos hacer es cuidarlo a menudo. A las chinchillas las tenemos que cepillar, ¿veis? Para sacarle el exceso de pelo que tiene, como lo acabo de sacar yo ahora, y mantener un pelaje saludable, que esto junto a la alimentación hará que tenga un pelo saludable y brillante. Punto número 13. Este es el producto más deseado para todas las chinchillas. Esto es arena de chinchillas. ¿Por qué decimos que es el más deseado? Porque como sabéis las chinchillas no se pueden mojar. Entonces este producto lo utilizamos para su aseo diario. Como veis aquí dentro de la jaula tenemos un cajetín lleno de arena y ellas no solo se bañan aquí, sino que como veis hacen vida, pueden dormir, juegan aquí. Es un producto que sirve para muchas cosas, es muy versátil y muy beneficioso para ellas. Entonces este es el producto imprescindible junto con la alimentación que tenéis que tener si es que tenéis una chinchilla. Y por último, el punto número 14. Es el más importante y es que son animales espectaculares. Cuando los tengáis en casa los podréis adiestrar, veréis que os tienen muchísimo cariño y son animales que convivir con ellos es un placer cuando los disfrutas, con lo cual no tengáis ningún miedo en tenerlos, ¿sí? Reunís todas las cualidades que hemos hablado durante todos estos 14 puntos. Marta nos preguntaba si las chinchillas pueden convivir con las cobayas. Pensad que las cobayas viven a nivel del suelo, no escalan, no son animales escaladores. Y las chinchillas, sin embargo, os acabamos de decir que pueden saltar hasta los 2 metros de altura y que en su tiempo de mayor actividad están todo el rato jugando y moviéndose de un lado para otro. Con lo cual, si tienes una cobaya que tiene que estar en un entorno tranquilo y por otro lado en el mismo espacio hay una chinchilla que está todo el rato saltando y jugando a su alrededor, ¿qué creéis que pasará? Que se estresará la cobaya. No son incompatibles a nivel emocional, digamos, ¿no? Las dos son roedores, no pueden convivir, pero el espacio, compartir el espacio no es adecuado para ellas. Por lo cual, si tienes estos dos animales, te recomendamos que cada uno esté en espacios separados.